Serie de videos sobre emprendimiento. Parte 1. Presentación e introducción, las opciones para generar ingresos. Parte 2. Generando ingresos intercambiando trabajo por un salario. Parte 3. La opción de generar ingresos con un negocio. Actividades y características del emprendedor. Los emprendedores, el motor del desarrollo económico. Ventajas y desventajas de emprender un negocio. Frases motivadoras para emprender. Parte 4. Claves del emprendimiento, ideas y dinero. Parte 5. El plan de negocio. Valoración preliminar. El estudio del mercado. Contenido del plan de negocio. Serie de videos sobre emprendimiento. Parte 6. Evaluación del proyecto de negocio 1. Inversión inicial, proyección de las ventas, proyección de la producción. Parte 7. Evaluación del proyecto de negocio 2. Cálculo de costos y gastos, costos unitarios, márgenes y precios. Análisis financiero. Evaluación financiera del proyecto de negocio. En esta parte, vamos a ver cómo realizamos la evaluación financiera del proyecto. Aquí se trata de ponerle números al concepto o modelo de negocio que queremos poner en marcha, de cuantificar y calcular todos los elementos que lo componen, inversiones, costos, gastos, ingresos, para determinar las ganancias y el rendimiento sobre la inversión, que al final es lo que queremos saber. Vamos a usar un ejemplo hipotético de un proyecto de una nueva empresa, que nos ilustre sobre este proceso. Inversión inicial. Un elemento clave de todo proyecto de negocio es cuantificar la inversión inicial que necesitamos para ponerlo en marcha. El cálculo de la inversión inicial es determinante, no solamente para saber el monto del financiamiento que necesitamos para el proyecto, sino también para calcular luego el rendimiento que podemos obtener de esa inversión. Algunos de los gastos de inversión serán los que se hacen de una sola vez antes de empezar a operar, lo que se conoce como la inversión inicial. Es el caso de los activos fijos como equipos, mobiliario, infraestructura, software. Otros serán gastos iniciales para realizar pruebas y ensayos. Esto es también parte de la inversión inicial. Luego están los gastos de operación, que se harán una vez que el negocio esté en marcha. Son los gastos recurrentes, los cuales se requiere financiar mientras se generan ventas y los ingresos permiten financiar los gastos. Este financiamiento requerido también es parte de la inversión inicial. Una vez que el negocio está operando, podrían requerirse nuevas inversiones, pero eso no forma parte del cálculo de la inversión inicial. El monto de la inversión inicial se va transfiriendo al costo del producto. Así, para los activos fijos se calcula la depreciación, en base a la vida útil de cada activo, la cual pasa a formar parte del costo de producción. El costo del financiamiento inicial, los intereses, también será parte del costo del producto. Los gastos recurrentes durante el proceso de producción y ventas, conocidos como gastos de operación, como es el caso de los salarios del personal, materiales utilizados, electricidad, agua, alquiler, gastos de publicidad, etc., son incorporados al costo del producto. De modo que los gastos de inversión inicial que se van incorporando al producto parcialmente poco a poco, más los gastos de operación que se van incorporando totalmente, forman el costo total. Este habrá que aplicarlo a los productos para calcular el costo unitario del producto. Si tenemos varios productos, o varias presentaciones o variaciones de un mismo producto, el cálculo se hace más laborioso, pues hay que aplicar los costos directos a cada producto, y los gastos generales o indirectos de manera proporcional. Una vez calculado el costo unitario, podemos determinar el margen de ganancia bruto y el precio de los productos. En el proyecto de negocio que usaremos de ejemplo, la empresa va a fabricar 3 productos diferentes. Para elaborar dichos productos, se requieren los siguientes activos fijos. Note que algunos activos se han comprado y otro, como el edificio, fue aportado por un socio. También note que no se incluye el local para oficina ni local para ventas. Veremos luego que serán alquilados y su costo se incluye en los gastos operativos fijos. También se requiere invertir en algunos activos intangibles. Se necesita comprar los materiales a usar en la fabricación.
Antes de iniciar operaciones, se ha usado parte de estos materiales y se ha incurrido en los siguientes gastos. Note que hay gastos financieros. Estos son los intereses pagados por un préstamo bancario a los socios para financiar los gastos de inversión. Luego veremos cómo se ha financiado toda la inversión inicial. Resumiendo y consolidando, tenemos el valor de la inversión inicial en activos, materiales, y demás gastos administrativos y financieros, totalizando $512.214. Ahora veamos cómo se financia esta inversión. Hay varias alternativas: dinero aportado por los socios, aporte en especie de los socios, préstamo bancario, subvenciones o donaciones y crédito de proveedores. En este caso, la inversión se ha financiado de la siguiente manera. Como puede verse, 600.000 es una cifra mayor a los gastos antes detallados, que suman $512.214. Esto es porque, además de lo anterior, el financiamiento ha servido para 1. Pagar la amortización del préstamo bancario, $7.533, y 2. Dejar un saldo de efectivo del que se podrá disponer al iniciar operaciones para cubrir el flujo de caja negativo de los primeros meses de operación, $80.253. El flujo de efectivo de la etapa anterior al inicio de operaciones del proyecto es el siguiente. En esta tabla se muestra todos los ingresos y egresos de efectivo y el saldo que queda disponible. Hasta aquí ya hemos calculado la inversión inicial necesaria y el financiamiento de esa inversión. De aquí en adelante, nos resta calcular los ingresos y los costos y gastos de operación para determinar la ganancia y la rentabilidad del proyecto. Proyección de las ventas. Empecemos por los ingresos. Necesitamos elaborar una proyección de ingresos por ventas. La información obtenida en el estudio de mercado nos va a ayudar para realizar la proyección de las ventas para el primer año de operaciones y siguientes años. Dependiendo del producto y su mercado, puede hacerse una proyección más o menos detallada. Puede hacerse la proyección por segmentos de mercado o consolidada total. Para el primer año, lo usual es hacer una proyección mensual. Para los siguientes, una proyección anual. Que puede consolidarse a partir de una proyección más detallada de las ventas de cada producto por segmentos de mercado. Para los años siguientes, es suficiente estimar un porcentaje de crecimiento anual de las ventas, a menos que hayan otras consideraciones que permitan un cálculo más aproximado. Aplicando esos porcentajes o tasas de crecimiento, obtenemos la proyección para los siguientes años. Luego podemos estimar las ventas en valor, dólar, aplicando el precio a las cantidades. Esto nos daría una idea preliminar del valor de los ingresos por ventas proyectado en el tiempo. Y digo preliminar porque mientras no hayamos calculado los costos unitarios de los productos, no sabremos si los precios a los que queremos vender son los adecuados para obtener ganancias y un rendimiento razonable. Digamos que ya hemos estimado los precios promedio de venta. Multiplicando por las cantidades obtendremos la proyección de las ventas en valor, dólar. Así ya tenemos una estimación de los ingresos que generarán las ventas de cada producto y los ingresos totales del negocio. Esta proyección de ingresos sería un poco diferente si en la política de ventas consideramos vender al crédito. Tendríamos que definir qué porcentaje de las ventas sería al contado y al crédito. También, cuánto sería el plazo del crédito. En dependencia de eso, variarán un poco los ingresos en el flujo de efectivo. Pero a estas alturas del proceso de cálculo, eso no tiene relevancia. Proyección de la producción.
El siguiente paso es calcular la producción que se requiere para ese nivel de ventas. En términos generales, la producción debe ser igual a las ventas. Dependiendo del nivel de inventarios del producto, eso puede variar poco o mucho. En los servicios sucede que la producción se realiza casi exactamente en el momento de la venta, como es en un restaurante a la carta o en un servicio de hospedaje. En la manufactura, algunos productos requieren periodos más largos de producción que otros y también periodos más largos para que sean vendidos. Ejemplo, muebles, máquinas, vehículos, etc. Otros deben producirse casi el mismo día en que se venden, como los productos de panadería. De modo que para calcular la producción, hay que calcular esos tiempos. Los tiempos de fabricación y los tiempos de realización de la venta, que tiene un impacto en los inventarios de productos terminados. Primeramente debemos calcular la capacidad de producción. Entre los datos que necesitamos, están las horas y días de trabajo por semana y mes y el número de días mínimo del inventario de productos terminados. Necesitamos definir el proceso y el flujo de producción, tomando en cuenta las capacidades de los equipos que se usan, la capacidad de la mano de obra directa en la operación de los mismos, y otras características del procesamiento de los materiales utilizados hasta convertirlos en productos finales. Entonces, tenemos que definir la capacidad de producción por hora de los equipos y la duración de los procesos. También definir los tiempos muertos y los cuellos de botella para calcular los tiempos que se requieren desde el inicio hasta el fin del proceso de producción. El siguiente es un diagrama de flujo sencillo que muestra los tiempos de los procesos. Generalmente, la programación de la producción se hace por lotes o batch en la manufactura de productos estandarizados, es decir, donde se produce una cantidad de productos iguales de una sola vez. En los procesos artesanales, cada producto es único y se produce uno a uno. Un lote de producción es el número de productos que se procesan de una sola vez, o que resultan de un proceso continuo de producción. El tamaño del lote depende de las características del producto, la capacidad de los equipos, el proceso de producción y otros factores. Siguiendo con nuestro ejemplo, estos serían los datos de la capacidad de producción, tomando en cuenta las horas y días de trabajo. Con base en esos datos, podemos calcular el número de lotes y unidades de producto a producir y los inventarios que se necesitan mantener para cubrir las ventas antes proyectadas. Recapitulando, hasta este momento contamos con tres elementos principales para la evaluación financiera del proyecto o idea de negocio. 1. El detalle y monto de la inversión inicial y su financiamiento. 2. La proyección de las ventas, y 3. La proyección de la producción.